Las tres doctrinas mortíferas entrelazadas son el estado de los muertos, el juicio investigador y la segunda venida del Señor Jesucristo. En realidad, si estudiamos una de estas y no la comprendemos, no vamos a comprender las otras dos tampoco. Así que nos incumbe estudiar estas doctrinas juntas. Vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis 2 y el versículo 7. Está hablando aquí de la creación de Adán y vamos a usar esta noche a Adán como nuestro ejemplo principal en nuestro estudio. Dice allí en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora en Isaías 64:8 dice que era polvo mojado. Dice que Dios hizo al hombre de barro, porque uno no puede formar nada con polvo. En realidad es polvo mojado o lo que nosotros llamamos barro de alfarero. Ahora, ¿qué facultad del hombre está compuesta de barro de alfarero? Nuestro cuerpo físico está compuesto de polvo o de barro. Ahora, cuando Dios terminó de crear ese cuerpo de barro, tenía todos los órganos y tenía todos los sistemas, pero había un problema y es que el cuerpo estaba sin vida. Noten que no dije que el cuerpo estaba muerto, porque no había muerte. El cuerpo estaba sin vida. Le faltaba algo. Vamos a ver qué le faltaba terminando de leer el versículo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Otros versículos dicen espíritu de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Así que Dios le dio el hálito o la fuerza vital al cuerpo para que sus órganos y sus sistemas pudiesen funcionar. Podríamos llamarlo la fuente energética o la fuerza vital para que ese cuerpo material pudiera funcionar. Ahora, Dios colocó en la cabeza de ese individuo, de Adán, un cerebro, la capital del cuerpo, aquel órgano que graba y clasifica todo lo que entra por los 5 sentidos. Es decir, el cerebro era, por así decirlo, el procesador de ese cuerpo que Dios creó. Ahora, Adán, cuando tomó su primer suspiro, no tenía ninguna historia, no tenía ninguna biografía, porque estaba recién comenzando a vivir. Es decir, el momento en que Adán comenzó a respirar y su cuerpo comenzó a funcionar, ahora a través de sus 5 sentidos entró información que formó su propia personalidad, su propia individualidad o su propia identidad personal. Es muy importante tomar eso en cuenta. Es decir, el instante que Adán llegó a respirar y a vivir, comenzó a escribir su biografía, podríamos decir. Empezó a formar su identidad personal como Adán. Y su biografía dependía de lo que entraba por los 5 sentidos al cerebro, al procesador. El cerebro grabó todo lo que Adán veía, oía, tocaba, olía y gustaba. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué sucedió con Adán cuando Adán murió? Hemos visto lo que sucedió cuando vivió. Hemos visto que Dios hizo un cuerpo de barro,
con todos sus órganos y sistemas. Dios le dio la capacidad a ese cuerpo de funcionar, le dio la fuerza vital. Adán comenzó a escribir su biografía, por lo que entraba por los 5 sentidos, y así Adán comenzó a formar su individualidad, su personalidad, su carácter o su biografía, como queramos llamarlo. Ahora, Adán vivió 930 años. Imagínense toda la información que procesó Adán en 930 años. Era una persona mucho más compleja el día que murió que el día que comenzó a vivir. Tenía una identidad personal, una biografía completa, una individualidad diferente que cualquier otra persona. ¿Qué pasó cuando Adán murió? Vamos a Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 7. Eclesiastés 12 y el versículo 7. Nos dice que en la muerte sucede lo contrario que cuando Dios creó a Adán. Dice allí, y el polvo vuelva a la tierra como era, es decir, el cuerpo físico va al polvo, se desintegra, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el resultado es que Adán murió. Sus órganos dejaron de funcionar. Sus sistemas, el sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, etcétera, dejaron de funcionar. Y Adán fue al sepulcro y con el transcurso del tiempo, su cuerpo físico se desintegró. Ya el cerebro no procesaba nada, porque el cerebro depende del aliento de vida. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia que hablan sobre lo que sucedió con los pensamientos, con el procesador de Adán cuando Adán murió. El Salmo 146 y los versículos 3 y 4. Salmo 146, 3 y 4. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento, es decir, sale el espíritu cuando la persona muere. ¿Y qué sucede? Y vuelve a la tierra, en ese mismo día, de repente sabe todo. ¿Eso es lo que dice el texto? No, perecen sus pensamientos. ¿Por qué perecen sus pensamientos? Porque el cerebro deja de funcionar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a leer Eclesiastés 9:5. Este es un versículo que siempre usamos cuando hablamos del estado de los muertos. Eclesiastés 9:5 y luego vamos a leer el versículo 10. Dice en el versículo 5, porque los vivos saben que han de morir. ¿Ustedes saben que van a morir? Al menos que Cristo venga antes, ¿no? Pero los vivos saben algo, ellos saben que van a morir. ¿Por qué? Porque el cerebro está funcionando, ¿verdad? Pero los muertos, ¿por qué nada saben? Porque el cerebro es un órgano físico que cuando el hombre muere ya no funciona y regresa al polvo. Sigue diciendo, no tienen más paga porque su ¿qué? Su memoria es puesta en olvido. Vamos a leer el versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, la palabra Seol en hebreo significa el sepulcro, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, cuando Adán murió, terminó de escribir su biografía. Ya no escribió más información, su vida llegó a su fin y se cerró el libro de su biografía. Pero ahora vamos a hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué pasó con los 930 años de biografía que desarrolló Adán mientras estuvo vivo? Ustedes saben cuál es la respuesta. La respuesta es
que todos esos 930 años que el cerebro grabó y procesó, fue al sepulcro y se desintegró con el cerebro. Porque toda esa biografía, toda esa memoria estaba ¿dónde? En el cerebro. Ahí estaban todos los datos biográficos que entraron por los 5 sentidos. Y cuando el cuerpo fue al polvo, el cerebro también fue al polvo, se desintegró, desaparecieron los 930 años de la vida de Adán. Se desintegró su biografía, podríamos decir. Suena un poco medio desesperante, ¿cierto? Pero Dios sabía que cuando Adán muriera, su cerebro iba a regresar al polvo y su biografía se iba a desintegrar. Y por lo tanto Dios grabó en los libros celestiales una copia de la biografía de Adán. Esa biografía se encuentra en lo que la Biblia llama los libros, plural. Vamos a leer algunos versículos donde se describe lo que está escrito en los libros celestiales. En primer lugar, allí están escritas nuestras acciones. Todas las actividades de Adán están escritas en los libros. Dice en 2 Corintios el capítulo 5 y el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, mientras estaba viviendo en este mundo, sea bueno o sea malo. Pregunto, ¿Dios guarda un registro de las cosas buenas y las cosas malas que hicimos? Según este texto, sí. Y todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas por lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Quiere decir que Dios guarda un registro de nuestras acciones. Pero Dios también guarda un registro de nuestras palabras. Noten lo que dice Mateo 12 y el versículo 36 y el versículo 37. Mateo 12, 36 y 37. Aquí está hablando Jesús. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Guarda Dios un registro de nuestras palabras en sus libros? Sí, porque dice aquí que tendremos que dar cuenta por nuestras palabras en el día del juicio. Dios registra nuestras acciones y registra nuestras obras y registra nuestras vidas. Ahora, Dios también registra lo que no se ve por fuera. Dios registra también todas las cosas secretas, no solamente de nosotros por fuera, sino por dentro también. Sí, Señor. Vamos a Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 13 y 14. Eclesiastés 12 y el versículo 13 y el versículo 14. Este es un pasaje muy bien conocido. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Esas son nuestras actividades. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa que, encubierta o secreta, juntamente con toda cosa encubierta, sea que, sea buena o sea mala. Los libros entonces contienen la biografía de cada persona. Los 930 años de la vida de Adán, sin faltar nada de lo de afuera ni lo de adentro. Cada acción, cada palabra, cada emoción, cada motivo, cada pensamiento, cada oportunidad para hacer el bien. Una biografía completa por dentro y por fuera de Adán está registrada en los libros celestiales, al igual que de nosotros también. Vamos a Apocalipsis 20, 12 y 13 todavía para hablar de lo que está en los libros. Ahora estamos hablando de lo que está en los libros, que es plural. Dice allí en Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 12: y vi a los muertos,
grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Fíjense, hay libros y hay también ¿qué? Libro, singular. Libros y libro. Hay libros y otro libro. En un momento vamos a hablar del libro. Así que dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Y qué es lo que está en los libros? Según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué es lo que contienen los libros entonces? Los libros contienen el registro biográfico completo de cada persona. Es decir, hay otro Esteban Bor escrito en los libros del cielo. No vivo allá, pero escrito en forma biográfica en los libros, sin faltar ni un solo detalle de adentro o de afuera. Ahora, quiero leerles una cita que encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1193. Aquí está escribiendo Elena White sobre lo que se registra en los libros del cielo. Escribió esto: así como el artista sobre un vidrio pulido retrata fielmente el rostro humano, así también Dios diariamente coloca sobre los libros del cielo, ¿cuán a menudo? ¿Cuán a menudo? Diariamente coloca sobre los libros del cielo una representación exacta del carácter de cada individuo. ¿Y quiénes son los que escriben los libros? Los ángeles registradores son los que van. Tenemos un ángel guardián y ese ángel va escribiendo nuestra vida por dentro y por fuera. Cada día, no solamente cada año, cada día se está escribiendo a medida que vivimos nuestra biografía en los libros celestiales. Ahora permítame decirles algo. Cuando fue escrita la Biblia, los registros se guardaban en libros. En realidad ni siquiera en libros, códices, no había códices como los libros que usamos nosotros. Escribían en pergaminos. Cuando la Biblia habla de libros, se está hablando de pergaminos. Ahora, yo creo que si Dios llamara a un profeta hoy, ya ese profeta no hablaría de los registros en los libros. Hablaría de los registros en el disco duro. Hablaría de los registros en el DVD. En la época de la hermana White, ya estaba apareciendo la fotografía. Y la hermana White ya explicó, sí, las cosas están siendo escritas en los libros, pero luego dijo, Dios está fotografiando nuestras vidas, porque ya la fotografía había entrado. Note lo que dice acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Páginas 68 y 69. Escribió, recuerde que su carácter está siendo fotografiado por el gran artista en los libros del cielo, tan minuciosamente como el rostro es reproducido en la placa del artista. ¿Qué dicen los libros del cielo en su caso? ¿Está usted conformando su carácter conforme al modelo Jesucristo? Así que en la época de la hermana White, ella dice, bueno, Dios está fotografiando nuestras vidas en el cielo. Y yo creo que si ella hubiera vivido hoy, hubiera dicho, Dios está electrónicamente grabando en el disco duro o en el DVD el registro de la vida de cada persona. Y eso vamos a usarlo como ilustración un poquito más adelante. Así que, ¿qué es lo que contienen los libros? Los libros contienen la biografía completa, sin faltar un solo detalle, por dentro y por fuera. Ahora, ¿qué contiene el libro singular? Vamos a leer algunos versículos. El primer versículo es Filipenses 4 y el versículo 13. Filipenses 4, y el versículo 3. Filipenses 4,
3. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algunos de sus colaboradores y escribió lo siguiente: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas ciertas mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué es lo que contiene el libro de la vida? No los registros, sino que nombres. Vamos a Apocalipsis 3 y el versículo 5. Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 5. Aquí dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué es lo que contiene el libro? Nombres. Los libros tienen la biografía. Vamos a leer un par de textos más sobre lo que contiene el libro. Apocalipsis 13:8 describe a aquellos que no están en el libro de la vida. Están hablando de los que adoran a la bestia. Y fíjense lo que dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Las tres columnas del tiempo del fin: estado de los muertos, juicio y regreso de Jesús. 1. El estado de los muertos, la verdad que rompe el hechizo del espiritismo. El pastor Esteban Bor enseña que el tema del estado de los muertos no es un tema secundario ni una curiosidad teológica, es una doctrina de salvaguarda para el pueblo de Dios al final de la historia. Según la Escritura, el ser humano no posee inmortalidad intrínseca, la vida es un don de Dios, y la inmortalidad es un regalo condicional que se manifiesta en la resurrección y en la glorificación final de los redimidos. El énfasis no está en un alma que sobrevive consciente a la muerte, sino en la unidad integral del ser humano que, al morir, duerme esperando la voz del dador de la vida. La creación del hombre en Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, constituye el patrón. Bor recalca que el texto dice ser viviente, no alma inmortal. El hombre es una unidad viviente por el soplo de Dios. Cuando el soplo vuelve a Dios, Eclesiastés 12:7, el ser viviente deja de existir como persona consciente. Por eso, afirma, la Biblia habla repetidamente de la muerte como sueño. El sueño no es la conciencia desencarnada, es la suspensión de la vida en espera de la resurrección. En esta visión, textos frecuentemente malinterpretados se aclaran a la luz del conjunto bíblico. Por ejemplo, la frase de Jesús al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23:43, depende de la puntuación. Los manuscritos griegos tempranos no tenían comas y de la enseñanza más amplia. Bor suele explicar que el sentido coherente con el testimonio global de la Escritura es: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, situando el cumplimiento en la resurrección futura, no el mismo viernes de la crucifixión, pues el propio Jesús dijo después de resucitar que aún no había subido al Padre. De igual modo, la parábola del rico y Lázaro se entiende como parábola con elementos figurativos para enfatizar el reverso de los destinos y el peligro de endurecer el corazón frente a la revelación divina, no como tratado anatómico de la vida post-mortem. Bor también subraya que Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben, Salmo 146:4, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos, y otros pasajes señalan que la muerte no es una vida en otra forma, sino cese de la vida. Por eso, la esperanza cristiana se ancla en la resurrección corporal. El triunfo de Cristo no consiste en liberar almas incorpóreas, sino en derrotar la muerte misma y devolver la vida íntegra, real, palpable. De acuerdo con esta perspectiva,
El Nuevo Testamento vincula la inmortalidad no a un estado natural del alma, sino a la dádiva final, esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 53-54. ¿Por qué es crucial esto en el tiempo del fin? Bohr insiste en que el espiritismo, tanto el abiertamente ocultista como el blanqueado bajo ropajes religiosos o pseudocientíficos, hallará su plataforma en la idea de la conciencia de los muertos. Si los muertos están conscientes, podrán aparecer, dar mensajes, confirmar nuevas verdades o incluso contradecir la palabra de Dios. Esa ilusión, enseñan las Escrituras, será terreno fértil para grandes engaños. Apocalipsis 16, 13-14 describe espíritus de demonios haciendo señales. 2 Tesalonicenses 2 muestra que el misterio de iniquidad opera con poder, señales y prodigios mentirosos. La doctrina bíblica del sueño de los muertos rompe ese hechizo. Si los muertos duermen, entonces toda manifestación que pretenda ser un difunto es un espíritu engañador. No hay zona gris, o la Biblia nos dice la verdad, o quedamos a merced de la sugestión del enemigo. Desde una perspectiva pastoral, Bohr habla del consuelo que esta doctrina otorga. Si la muerte es sueño, los redimidos descansan de sus obras, Apocalipsis 14:13, no sufren ni contemplan desde arriba el dolor de sus seres queridos. Además, esta esperanza preserva el anhelo de la reunión verdadera, no un descanso espiritual nebuloso, sino el abrazo real en el día de la resurrección, cuando los lazos de amor santificados por Cristo se encuentren bajo cielos nuevos y tierra nueva. Así, la verdad del estado de los muertos no es sólo una póliza de seguridad frente al engaño, es medicina para el corazón quebrantado. Bohr, al exponer este tema, concluye que el gran conflicto incluye la batalla por la mente. La Biblia nos guarda del sentimentalismo doctrinal. Los milagros, las apariciones, la evidencia experiencial jamás deben eclipsar la palabra revelada. En el tiempo del fin, la voz de la Escritura escrito está valdrá más que visiones espectrales, sueños o mensajes de supuestos seres de luz. La clave es permanecer en Cristo, en su palabra y en la esperanza de la resurrección. El juicio, del santuario a la consumación. El Dios que juzga es el Dios que salva. El segundo pilar que el pastor Bohr enfatiza es el juicio, comprendido en su triple dimensión. 1. Juicio previo al advenimiento o investigativo. 2. Juicio durante el milenio. 3. Juicio ejecutivo al final del milenio. Esta arquitectura doctrinal no es un esquema humano superpuesto al texto, sino, como él recalca, la maduración de la comprensión bíblica del santuario, particularmente la profecía de Daniel y la enseñanza de Hebreos sobre el ministerio de Cristo. El juicio previo al advenimiento y el día de la expiación. Daniel 7 presenta una secuencia profética donde emergen imperios y cuernos, y en medio del conflicto aparece un tribunal celestial. Se sentó el juez, fueron abiertos los libros. Daniel 8:14 introduce el período profético que culmina en la purificación del santuario, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bohr señala que esta purificación del santuario se comprende a la luz del servicio del día de la expiación, que no era un rito ordinario, era el clímax anual en que el santuario era vindicado, el pecado era remitido y el pueblo debía afligir sus almas. En el antitipo celestial, Cristo entra en la fase final de su ministerio sumo sacerdotal. Hebreos 8 y 9 enseña que el santuario verdadero está en el cielo y que Cristo es el sumo sacerdote de ese santuario. Su sangre no es de machos cabríos ni becerros, sino su propia sangre, suficiente y perfecta. El juicio investigativo no le agrega nada a la eficacia de la cruz, más bien, la aplica con justicia y transparencia al universo. Para Bohr, hablar de investigación no significa ignorancia de Dios, sino proceso de revisión y de vindicación del carácter divino ante inteligencias creadas. Los libros abiertos hablan de un juicio público, donde se mostrará que la gracia no es licencia y que la fe que salva produce obediencia.
Si el Evangelio nos declara justos por la fe, el juicio muestra la realidad de esa fe en vidas transformadas. Así, el mensaje de los tres ángeles: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No es una amenaza, sino un llamado solemne a la lealtad, a adorar al Creador y a separarse de Babilonia. Bohr suele mostrar cómo el lenguaje del día de la expiación enseña dos resultados: limpieza del santuario y separación definitiva del pecado del campamento. La sangre del Señor, no la nuestra, es la base, pero el pueblo responde con humillación, examen de corazón, reconciliación y vencimiento por la fe en Cristo. Este es el tiempo de la madurez del grano. El Espíritu Santo prepara un pueblo similar a Jesús, fiel en lo poco y en lo mucho, que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El juicio durante el milenio, transparencia y revisión. Apocalipsis 20 presenta a los santos reinando con Cristo por 1000 años, sentados en tronos, y se les concedió hacer juicio. Bohr enfatiza que esta fase no es para decidir quién se salva, eso se resolvió en el juicio previo, sino para revisar los casos, reafirmar la justicia divina y comprender por qué algunos no están entre los redimidos. La salvación no es solo un acto, es una historia que el universo contempla para que jamás vuelva a surgir el pecado. La milenaria revisión vindica a Dios ante toda acusación de parcialidad. El gran conflicto no terminará solo con poder, sino con claridad moral. Todos sabrán que Dios hizo todo lo posible para salvar. El juicio ejecutivo, la segunda muerte y el fin del mal. Al final del milenio, la nueva Jerusalén desciende, los impíos resucitan para enfrentar la sentencia y el enemigo procura una última rebelión. Entonces, el fuego desciende y consume, no tortura sin fin, y pone término al pecado y a los pecadores impenitentes. Bohr subraya que la segunda muerte no es vida en tormento eterno, sino muerte real y definitiva. Dios no perpetúa el mal en un infierno interminable, lo erradica, de modo que el universo quede limpio para siempre. La justicia de Dios es restaurativa y retributiva a la vez. Restaura el orden del amor y retribuye conforme a las obras, sin capricho ni crueldad. Este entendimiento del juicio, lejos de producir pánico, produce paz y propósito. Si Cristo es nuestro abogado, y si su intercesión es perfecta, entonces el llamado es a permanecer en Él, a caminar en la luz, a confesar los pecados y a vencer por su gracia. El juicio es buenas nuevas para quien vive en Cristo. Como Bohr recalca, el mismo que juzga es el que salva. El tribunal está presidido por nuestro Redentor. La pregunta existencial no es ¿seré suficiente?, sino ¿estoy en Cristo? Si lo estamos, su suficiencia es nuestra. El regreso de Jesús, visible, audible, glorioso y definitivo. El tercer pilar que Bohr presenta con urgencia es la segunda venida de Cristo. No es un símbolo de progreso humano ni una venida espiritual indefinida, es un evento literal, visible, audible y planetario. Vendrán sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Los ángeles dijeron, este mismo Jesús vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Bohr recalca la palabra mismo, no es una emanación, ni una metáfora, es el Señor resucitado y glorificado, viniendo personalmente por su pueblo. No hay rapto secreto, la venida no es clandestina. En esta línea, Bohr rechaza la noción de un rapto secreto previo a la tribulación. Primera de Tesalonicenses 4:16-17 describe un evento ruidoso, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con resurrección de los muertos en Cristo y transformación de los vivos fieles. Nada allí sugiere clandestinidad, al contrario, el texto es épico y universal. Segunda de Tesalonicenses 2 enseña que antes de la venida habrá una gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Por lo tanto, el pueblo de Dios atravesará tiempos de prueba, pero no estará sin la presencia de Cristo y la asistencia del Espíritu.
La fe de los santos no se sustentará en escapar, sino en permanecer. La cosecha final y la vindicación del carácter de Dios. Apocalipsis 14 presenta la siega de la tierra, la cosecha de los justos y la vendimia de los impíos. Bohr vincula esta imagen con la maduración de carácter de un pueblo que refleja a Cristo. El regreso de Jesús no acontece en el vacío, llega cuando la controversia moral sobre el gobierno de Dios ha quedado expuesta y resuelta. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús no son consignas, sino la descripción de una fe obediente y amorosa, guiada por el Espíritu. La venida, además, reorganiza todo el calendario escatológico, los muertos en Cristo resucitan primero, los vivos fieles son transformados, todos son arrebatados para recibir al Señor en el aire, no en la tierra, y así estarán siempre con Cristo. Luego, según Apocalipsis 20, se abre el período milenial en el cielo, no un reino terrenal de paz. La tierra queda desolada, Satanás atado por circunstancias, y el gran conflicto entra en su fase de auditoría universal. Señales del fin y el peligro de las falsificaciones. Bohr insiste en las señales proféticas, convulsiones naturales, conflictos, decadencia moral, soberbia humana, engaños religiosos, falsos cristos y falsos profetas. Pero destaca, sobre todo, las falsificaciones. Si el mundo cree que los muertos están vivos, estará listo para recibir mensajes de seres supuestamente celestiales. Si adopta un evangelio sin ley o una ley sin evangelio, abrazará soluciones políticas o espirituales que sustituyen la obediencia por el sentimentalismo. El enemigo preparará manifestaciones de poder para respaldar un sistema religioso político global Babilonia que exigirá conformidad. La única ancla será la palabra y el Cordero. La interrelación de las tres doctrinas, una arquitectura de protección y esperanza. El pastor Bohr no presenta estas doctrinas como islas, sino como un tejido coherente. El estado de los muertos protege al pueblo frente al espiritismo y las apariciones que contradicen la Escritura. Si los muertos duermen, cualquier mensaje de ultratumba es impostura demoníaca. El juicio revela la justicia y la misericordia de Dios y llama al pueblo a una vida de santidad práctica. El santuario celestial es el escenario donde la cruz se aplica con transparencia, para que el universo vea que Dios es veraz y justo al salvar y al destruir el pecado. El regreso de Jesús es la consumación visible que corona la esperanza, la resurrección real, el fin de la corrupción, la instauración del reino eterno. Estas tres verdades se refuerzan mutuamente. Si uno las desfigura, por ejemplo, si se cree que el alma es inmortal, se abre la puerta a engaños sobre el juicio. ¿Para qué juicio si el alma entra inmediatamente al cielo o al infierno, y se trivializa el regreso de Jesús? ¿Qué más da si ya fui al cielo al morir? En cambio, si entendemos que dormimos hasta la resurrección, anhelamos el retorno de Cristo, si sabemos que ahora es la hora del juicio, vivimos con sobriedad y esperanza, si amamos la aparición de nuestro Señor, cerramos el paso al conformismo y a las doctrinas acomodadas al gusto del mundo. Exégesis clave y clarificaciones pastorales. Génesis 2 y la antropología bíblica. El ser humano es polvo más aliento igual a ser viviente. Separado el aliento, no queda una vida consciente, queda polvo. La inmortalidad del alma, enseña Bohr, es una importación filosófica, platónica, que erosionó el testimonio bíblico primigenio. El Nuevo Testamento nunca llama al alma inmortal, la inmortalidad es vestida en la resurrección. Eclesiastés, Salmos y la consciencia en la muerte. Los muertos nada saben no es nihilismo, es teología de la esperanza, no saben ahora, pero sabrán en la resurrección. El silencio de la tumba es el umbral que Cristo abrirá con su voz. Pasajes difíciles. Lucas 23:43, la coma y el énfasis teológico. Jesús promete hoy, en el día de su aparente derrota, la victoria futura.
Lucas 16, Rico y Lázaro parábola con símbolos, no manual post-mortem. El punto es la urgencia de escuchar a Moisés y los profetas, la palabra de Dios, ahora. Segunda de Corintios 5:8, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Bor lo lee a la luz de la teología de la resurrección. El anhelo paulino es estar con Cristo, y eso se realiza objetivamente en la resurrección, subjetivamente, en el momento siguiente a la muerte desde la perspectiva del mortal, sin consciencia intermedia. Daniel y Hebreos. Daniel 7 y 8. El tribunal celestial y la purificación del santuario constituyen la antesala del reino eterno dado al Hijo del Hombre. La profecía impulsa a la Iglesia a vivir en vigilancia reverente. Hebreos 8 y 10. Cristo oficia en el santuario celestial. El sistema levítico era sombra, ahora vivimos la realidad. La sangre de Cristo es suficiente. La investigación del juicio muestra esa suficiencia aplicada con justicia. Apocalipsis 14 y el mensaje triple. Temed a Dios, dadle gloria, adorad al Creador, salid de Babilonia, guardad los mandamientos y conservad la fe de Jesús. Este es el llamado. Bor destaca que temer es reverenciar, reconocer la autoridad amorosa de Dios en la hora crítica. Implicaciones éticas y espirituales, vivir a la luz del santuario y de la parusía. Estas doctrinas no son solo mapas proféticos, son brújula moral. Bor insiste en que la verdad del juicio demanda santidad, honestidad, pureza, justicia, compasión práctica. El Evangelio no es indulgencia barata, es poder para vivir como nuevas criaturas. La verdad del estado de los muertos demanda discernimiento, no toda experiencia espiritual viene de Dios, debemos probar los espíritus y no cruzar los linderos del ocultismo vestido de entretenimiento o terapia. La verdad del regreso de Jesús demanda esperanza activa, no quedarnos mirando el cielo, sino sirviendo al prójimo, difundiendo la palabra, levantando a los caídos, preparando un pueblo para el Señor. Bor, con sensibilidad pastoral, llama a la Iglesia a un cristianismo equilibrado, firme en la doctrina, tierno en el trato, celoso por la verdad, humilde para aprender, vigilante frente al error, pero compasivo con los que dudan. La ortodoxia sin amor es un ruido, el amor sin verdad es un sueño. En el juicio, Dios no buscará sofisticación teológica, sino fidelidad a la luz recibida y fruto del Espíritu. El gran conflicto y las falsificaciones finales. A la luz del gran conflicto, Bor advierte que el enemigo procura suplantar cada verdad. 1. Estado de los muertos, falsificación, inmortalidad natural del alma, apariciones, canalizaciones, ángeles que corrigen la Biblia, experiencias extracorporales como norma de verdad. Contramedida, a la ley y al testimonio, Isaías 8:20. La Escritura define la realidad espiritual. 2. Juicio, falsificación, o bien un Dios solo amor que nunca juzga, o bien un legalismo desesperado que intenta merecer el favor divino. Contramedida, cruz y santuario. Justicia y misericordia se besan, Salmo 85, 10. Cristo es abogado y juez, la fe opera por el amor y produce obediencia. 3. Regreso de Jesús, falsificación, un milenio terrenal de progreso humano, un Cristo que aparece en desiertos o cámaras secretas, o un rapto secreto que adormece la vigilancia. Contramedida, venida visible y audible, fidelidad a Mateo 24 y Apocalipsis. No vayáis cuando os digan «He aquí está». Bor añade que la plataforma de Babilonia amalgama política, economía y religión bajo signos de unidad y paz, pero renuncia a la verdad. Solo un pueblo anclado en estas tres doctrinas resistirá la presión de la conformidad. Esta resistencia no es beligerancia, es testimonio firme, respetuoso y valiente. Consuelo para el duelo, poder para la vida y urgencia para la misión. En el terreno del dolor, el estado de los muertos trae bálsamo. No necesitamos imaginar a nuestros seres amados sufriendo o vagando.
Duermen en Jesús. En el terreno de la culpa, el juicio trae esperanza. Cristo intercede por nosotros. Su sangre habla mejor que la de Abel, Hebreos 12:24. Y en el terreno de la incertidumbre, el regreso de Jesús ancla el futuro. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Juan 14:3. Bohr exhorta a una espiritualidad con prioridades: oración ferviente, estudio diligente de la Biblia, obediencia alegre, proclamación del mensaje, servicio al prójimo y preparación del carácter. No se trata de ganar puntos. Se trata de contemplar al Cordero hasta ser transformados. En la hora del juicio, el sello de Dios no se imprime sobre una vida desordenada, se imprime sobre aquellos que, por la gracia, permanecen en Cristo y guardan su ley por amor. Una mirada detallada al milenio y al destino final. Para completar el cuadro, Bohr traza la línea de tiempo. 1. Segunda venida. Resurrección de los justos, transformación de los vivos fieles, reunión con Cristo en el aire. Los impíos vivos son destruidos por el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. 2. Milenio. Los redimidos en el cielo revisan los libros. La tierra queda desolada, Satanás atado por circunstancia. El propósito es la transparencia del gobierno de Dios. 3. Fin del milenio, resurrección de los impíos, descenso de la nueva Jerusalén, juicio final, fuego que purifica de una vez por todas, segunda muerte. No queda raíz ni rama del mal, Malaquías 4:1. 4. Nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, Dios con los hombres, no más llanto, ni clamor, ni dolor, Apocalipsis 21:3-4. La historia del pecado queda como un testimonio para siempre de la justicia y el amor de Dios. Este panorama no es pesimismo apocalíptico, es esperanza estable. Bohr subraya que la escatología bíblica no nos llama a esconderse, sino a testificar con poder, sabiendo que el fin no depende de nuestros cálculos, sino de la fidelidad del Señor. Preguntas frecuentes desde la perspectiva que Bohr suele abordar. ¿Es injusto un juicio que revise obras si somos salvos por gracia? Bohr responde: la gracia no suprime la evidencia, la produce. El juicio no mide méritos, revela frutos de una fe viva. La salvación es por gracia mediante la fe, el juicio muestra si esa fe fue auténtica. ¿Por qué un milenio en el cielo y no un reino terrenal inmediato? Porque el reino eterno no puede edificarse sobre cimientos de pecado. El milenio permite cerrar la controversia y, al mismo tiempo, deja a la vista el resultado del gobierno del pecado, una tierra desolada. ¿No es el fuego eterno un castigo desproporcionado? Bohr aclara: eterno en calidad, no en duración del acto de destrucción. La segunda muerte es definitiva. Dios no perpetúa un teatro de sufrimiento. La justicia divina es firme y misericordiosa. ¿Por qué tanta insistencia en el estado de los muertos? Porque el espiritismo será una de las plataformas de engaño final. Sin esta verdad, el mundo estará expuesto a revelaciones que contradicen la palabra y a milagros que seducirán incluso, si fuera posible, a los escogidos. Llamado final: velad, perseverad, amad su venida. El pastor Bohr suele cerrar con un llamado que no es al temor, sino a la preparación amorosa. Velar no es vivir tensos, es vivir atentos. Perseverar no es aferrarse a reglas secas, es permanecer en Cristo. Amar su venida no es huir del mundo, es anticipar la plenitud mientras servimos aquí. Ora diariamente, pidiendo el Espíritu Santo. Estudia la palabra con fidelidad, dejando que su mensaje moldee tus convicciones. Vive con integridad, honrando a Dios en lo secreto y en lo público. Testifica con ternura y claridad, elevando a Jesús y su verdad. Descansa en la gracia, sabiendo que tu nombre está seguro mientras permanezcas en Cristo. Estas tres doctrinas, estado de los muertos, juicio, regreso de Jesús, no son piezas sueltas de un rompecabezas. Son un trípode.
Si falta una pata, la fe se tambalea, si están las tres, la esperanza permanece estable. El Dios que nos creó es el Dios que nos juzga y el Dios que regresa por nosotros. La muerte no tiene la última palabra, la cruz y la tumba vacía anuncian la resurrección. El juicio no es amenaza para los que están en Cristo, es vindicación de su gracia. La venida no es sombra, es amanecer. Y cuando el amanecer aparezca, la noche se desvanecerá para siempre. Señor Jesús, sumo sacerdote y Rey venidero, gracias por tu palabra que alumbra nuestro camino. Confesamos que sin ti no hay vida, ni esperanza, ni victoria. Sella en nuestro corazón la verdad sobre el sueño de los que mueren en ti, guárdanos de todo engaño espiritual. Enséñanos a vivir cada día en la solemnidad gozosa de la hora del juicio, no con temor servil, sino con la paz de sabernos cubiertos por tu sangre y guiados por tu espíritu. Haznos fieles testigos de tu gracia, obedientes a tus mandamientos, amantes de tu verdad. Y aviva en nosotros el anhelo de tu regreso. Pronto, Señor, muy pronto, queremos oír tu voz que despierta a los que duermen y transforma a los que esperan. Que ese día nos halle en ti. En tu nombre oramos. Amén.